La verdad, muchísimas gracias a Jun por recibirnos, gracias a la Asociación Rural por permitirnos estar aquí, gracias a los legisladores, al intendente, a la alcaldesa por estar, por lo que hacen cotidianamente, a tantos amigos que nos reencontramos y también a, bueno, en definitiva, padres, madres que saludé, que están aquí presentes. Estamos llegando al final de una etapa que hemos transitado por todo el país con un objetivo claro, fundamental y primordial, que es conversar sobre el proceso impostergable de transformación educativa que el país tiene que llevar adelante. Y cuál es la hoja de ruta que nosotros como Administración de la Educación establecimos, presentando al Parlamento en agosto del año 2020 con lineamientos estratégicos, objetivos y líneas de acción en todo el sistema educativo nacional. Por eso brevemente una presentación de por dónde vamos y por dónde entendemos que tenemos que avanzar. Lo primero es lo que nos hemos preguntado desde siempre, desde que, incluso antes de que estuviéramos en estos lugares, si es necesaria una transformación educativa, o más, dicho de otra forma, ¿qué pasa en el país si las cosas continúan como están, si la educación permanece de la manera en la que está? Porque hay una realidad actual. Hay una realidad que nos debe convocar a todos para, en definitiva, trabajar sobre la misma. No hay peor situación que negar una realidad, no hay peor situación que no darse cuenta de cuáles las circunstancias que nos tocan vivir. Y en educación tenemos problemas que brevemente algunos vamos a explicitar. En lo que tiene que ver a la trayectoria educativa de nuestros jóvenes, ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es esta. El 15% de los jóvenes de 16 años en el Uruguay ya abandonó el sistema educativo, ya no está en la educación. El 34% tiene alguna experiencia de repetición, con lo que ello implica, ustedes saben, el que repite tiene una posibilidad importante de que su trayectoria educativa se vea afectada, interrumpida a lo largo del tiempo. Lo dicen los estudios nacionales e internacionales. A los 19 años, miren, comparen el amarillo, a los 16 a los 19. El 42% de nuestros jóvenes de 19 años en el Uruguay ya no está en el sistema educativo, ya no estudia, ya no se forma. Y el 22% está, pero con rezago. Solo el 36% a los 19 años sigue estudiando. Pero la situación se agrava, como ya lo sabemos, si consideramos el grado, el lugar donde está, el nivel de ingresos de donde provienen esos estudiantes. Entonces, en los que menos tienen, el 27%, solamente el 27%, entre los 15 y los 17 años, está donde tiene que estar. Entre los que menos tienen, en los que están en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, entre los que más tienen, el 74% está donde tiene que estar. El 28% ya abandonó aquí y allí el 6%. O sea que además se desnuda una situación de injusticia en el sistema educativo. El lugar donde la gente no elige nacer condiciona su éxito o su fracaso. Y hay que decirlo crudamente porque esa es la realidad. Eso es lo que nos toca vivir como sistema educativo. Unido a eso, que está relacionado, es la culminación de la educación obligatoria. Esto es hasta los 17, 18 años. Arrancamos obligatorio a los 4, transitamos todo y llegamos hasta los bachilleratos de secundaria o de UTU. Bueno, la situación es esta. Entre los que menos tienen culmina el 18% y entre los que más tienen el 82%. Fíjense la abismal diferencia que hay entre el quintil 5, los que más recursos tienen, y el quintil 1. Grábense este 82%, 65%, y así seguimos descendiendo en la escala de la injusticia interna del sistema educativo, para cuando analizamos la situación de 20 a 24 años en el contexto latinoamericano. Y tomamos algunos países de Latinoamérica. Perú, Chile está acá también, que no lo pusimos, Perú, Brasil, Colombia, y allá está Uruguay. Cuando ustedes miran el 82 de los que más tienen y el 18 de los que menos tienen, el promedio es que el 42%, 4 de cada 10 jóvenes en el Uruguay termina la educación obligatoria. Y eso, fíjense, que está diametralmente
está significativamente por debajo de todos los países, pero miren países como Perú o como Chile, pero como Perú en particular, que tiene otra cultura, otra realidad geográfica, otros problemas sociales, fíjense que está a promedio al nivel de nuestro 20% de mayores ingresos. ¿Cómo están los aprendizajes? Bueno, también se refleja problemas de aprendizajes que lo dicen las evaluaciones nacionales e internacionales respecto de qué aprenden nuestros jóvenes. En este caso el INED nos muestra en primaria, el sexto de primaria, matemática, está lengua, está matemática también, pero pusimos matemática, que es un problema nacional el aprendizaje de la matemática, que no lo decimos nosotros, sino que se arrastra, condiciona proyectos de vida, condiciona futuros, elecciones futuras de nuestros estudiantes, el tema de matemática. Y bueno, miren en el contexto muy favorable, el 15% están los dos niveles más bajos, mientras que en el contexto muy desfavorable, eso trepa al 50, 49%. Los que más tienen, los que menos tienen en sexto de primaria. Pero como la evolución sigue y los estudiantes siguen, vamos a tercero de UTU o a tercero de liceo. Bueno, la situación se agrava. Con los que no se nos cayeron, acuérdense que en tercero están 14, 15, 16, acuérdense que ya a esa altura el 15% está fuera del sistema educativo como promedio. Bueno, miren, en el muy favorable, el 31% está en los dos niveles más bajos, pero en el muy desfavorable, más de 8 de cada 10 jóvenes de 15 años no sabe calcular un porcentaje, no sabe multiplicar entre dos cifras. Esa es la realidad de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes en tercero de UTU o en tercero de liceo. ¿Y qué nos dicen las pruebas PISA? El amarillo son los que menos tienen, muy desfavorables, asisten a centros muy desfavorables con 15 años de edad, UTUs, liceos o centros privados, y el celeste a contextos favorables. Esto demuestra qué porcentaje de jóvenes de 15 años no llegaron al umbral mínimo de competencia. Es decir, no tienen las condiciones para insertarse con éxito en la sociedad. Eso es lo que dice PISA, la evaluación internacional, que desde el gobierno de Jorge Valle en el 2003 en adelante venimos participando. Todos los partidos tuvieron la titularidad del Poder Ejecutivo y participamos en PISA desde el 2003. Bueno, nos dicen, miren, el 65% de los que menos tienen no tienen competencias para insertarse con éxito en lectura, el 74% en matemática y el 69% en ciencias. Diametralmente distinto en los contextos favorables. Esto habla también de una inequidad, pero habla de un problema social trascendente, que es la inclusión efectiva sin tener competencias básicas en lectura, sin tener competencias básicas que se generan a partir de la aplicación de la matemática, porque esta prueba no evalúa cuánto sabe de matemática, cuánto sabe de lengua. Estas pruebas PISA lo que evalúan es la resolución de problemas aplicando aprendizajes o conocimientos que se tienen en estas áreas. El razonamiento, el pensamiento lógico, etcétera, ¿no? Por ejemplo, que se puede desprender de alguna de ellas. Finalmente, para terminar este brevísimo diagnóstico que podría ser mucho más extenso, la situación de la formación docente del país. Brevemente, como el celeste es el interior del país, o sea, ustedes, y el amarillo es Montevideo. ¿Cómo colaboran en el egreso de maestros, de profesores? Bueno, como verán, tanto para profesorado, maestro de primera infancia o maestro de primaria, el interior colabora altísimamente, casi por ejemplo un 80% en primera infancia, en los egresos y en cubrir las necesidades con profesionales egresados. Y esto es lo último que hacemos del diagnóstico, que nos muestra la grave situación de la formación de docentes en este país. No solo por los aprendizajes, que no los analizamos acá, por la pertinencia o no del plan de estudio, ¿verdad? Que no lo analizamos. Aquí decimos, bueno, ¿qué pasó con los que ingresaron en el 2017 a estudiar carrera docente? Los fuimos a buscar en el último semestre del 2021. ¿Dónde están los que se inscribieron en el 2017? Bueno, el 51%, más del 51% en el 2021 ya no estaba. Ya se había ido, ya había abandonado, no registraba ninguna inscripción.
De los que estaban, miren, habían egresado 4 años y 6 meses después, el 28% en el caso de maestro de primaria, el 18% en maestro de primera infancia y el 6% en profesorado. De los que se inscribieron en el 2017, el 94% en profesorado no había egresado. Con todo lo que implica esa circunstancia de abandono, de rezago, en definitiva, que tiene nuestra formación docente, que es un problema que ustedes saben que más del 60% está en primero, segundo, casi el 70%, primer y segundo año, y el resto en tercero y cuarto, porque empieza el desgranamiento y el abandono sistemático en nuestras carreras. Ante eso, queremos rendir cuenta y decirles que como Consejo Directivo Central hemos resuelto transitar un camino. Ese camino es ir por mejorar los aprendizajes y las trayectorias educativas de los estudiantes, por lo que veíamos. Y algunas de las acciones para mejorar los aprendizajes, para acompañar a nuestros estudiantes a través de tutorías, de acompañamientos que permiten a las UTU y a los liceos tener estrategias nuevas que antes no tenían a través de la presentación de proyectos. También tutorías en escuelas comunes de educación primaria que por primera vez las están teniendo. Planes de inicio y de finalización de cursos. Mucha fuerza y componente tecnológico en un diálogo y articulación con el CEIBAL. Inteligencia artificial, pensamiento computacional, robótica, en diálogo y participación efectiva de las comunidades, utilización de nuevas estrategias como por ejemplo adquisición de nuevas plataformas. Aquello de que llegaba una nueva administración de la educación y desmantelaba el CEIBAL, lo transformamos en una potenciación del CEIBAL y en una articulación y que cada uno sabe el lugar que ocupa. La ANEP es la entidad rectora de la educación obligatoria de este país. Establece la política, administra y gestiona los establecimientos de la educación pública y controla y supervisa los de la educación privada. Y el CEIBAL es una agencia de innovación que está al servicio del sistema educativo público de este país. Y en definitiva caminamos juntos generando nuevas acciones que permitan atender y tener un fuerte componente tecnológico, que la tecnología impregne al sistema educativo. Lo mismo la evaluación a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Planes focalizados para mejorar la enseñanza de la matemática, la lengua, la educación socioemocional, fortalecimiento del sistema de protección de trayectoria, más diálogo con la UDELAR, en fin. Acá hay un breve resumen de un conjunto de acciones claramente que tienen un objetivo central. La razón de ser de un sistema educativo son sus estudiantes. Y el sistema educativo así tenga una dirección de primaria, una dirección de secundaria, una dirección de UTU, una universidad o varias universidades, tiene que coordinar, articular y trabajar en armonía, poniendo centralidad en el estudiante, facilitando la trayectoria. Hay que salir de ese esquema mental donde la educación lo que hace es poner obstáculos y el que logra superar los obstáculos continúa y se recibe. Bueno, la educación no es eso. La educación es un espacio de acompañamiento y sobre todo de despliegue de distintas estrategias para lograr el éxito de los estudiantes. Todos los estudiantes tienen derecho a una educación, todos los estudiantes tienen derecho a aprender, todos los estudiantes tienen que poder ser en la vida lo que quieren ser y para eso es fundamental estos cambios, que apunten a que aprendan más, que apunten a que sus trayectorias no se vean interrumpidas. Acá la repetición, que lo adelanto y lo vamos a hablar después, no estamos propiciando que desaparezca. Pero la repetición no está lejos de ser una herramienta que permite que los estudiantes aprendan más, una herramienta que permite que los estudiantes sean más exitosos. Hay que salir del paradigma que cree que el que repite le va a ir mejor porque repasó y aprende más. Bueno, está demostrado nacional e internacionalmente que es exactamente al revés. No quiere decir que el estudiante no tenga que no promover en algún momento de su trayectoria y lo vamos a hablar seguidamente. La idea también es reducir la inequidad interna de la educación y para eso una propuesta emblemática que Río Negro va a tener 2 centros de tiempo completo el año que viene. Aquí en Jun, el liceo número 2, que va a ser el centro María Espínola de tiempo completo, que se trabajó con la comunidad, que la comunidad está comprometida y que además atiende, es un centro, como se le llama algunas veces, de aluvión, atiende muchos jóvenes del medio rural que llegan,
que tienen necesidades de distinta naturaleza y además también tiene infraestructura y se le están haciendo las adecuaciones necesarias, construcción de cocina, instalación de algún espacio que le está faltando. Y también el Liceo de San Javier, que va a ser un liceo de tiempo completo, que va a atender las particularidades propias de una propuesta que es distinta. Toma mucha cosa de la que se venía haciendo antes, porque no llegamos con mente fundacional. La educación le ha costado muchísimo llegar con mente fundacional, que los que estamos acá por un tiempo nos creamos los crack y que venimos con todas las propuestas. Tenemos muchas, pero hay muchas cosas que muchos de los docentes que están aquí la han implementado en sus centros educativos y han demostrado ser buenas. Y esta propuesta que homenajea a una gran mujer que vivió en San José, que fundó la primera escuela técnica en 1920 y que trabajó mucho por la educación primaria rural, la simboliza, que es el trabajo articulado y coordinado, medio urbano, medio rural, que resulta fundamental. Por primera vez, una innovación educativa no solo comienza en el medio urbano, hay centros educativos rurales, liceos rurales, escuelas agrarias de UTU que tienen la propuesta de tiempo completo María Espínola, que tiene 3 comidas, que articula, que acompaña a los estudiantes, se trabaja por proyectos, con resolución de situaciones, problemas, entre las distintas disciplinas que existen en este nivel educativo. Además de nuevas figuras, además de talleres optativos para que el estudiante sea parte en la construcción de su aprendizaje y no que venga monolíticamente creado desde la centralidad montevideana para que tú, estudiante, haz esto si puedes, si no puedes, te vas. Creo que la educación tiene que flexibilizar sus propuestas curriculares y en eso estamos trabajando. Y no flexibilizar como sinónimo de facilidad, de que todos pasen, de que todos transiten. No, no es eso. Flexibilidad es hacer como sinónimo de pertinencia, una educación adecuada a los nuevos tiempos que corren y que genere oportunidades para los estudiantes. Van a haber 60, el año que viene 43, entre los 43 están los 2 de aquí de Río Negro. Seguimos con las escuelas de tiempo completo, los jardines, las escuelas de tiempo extendido, pasamos de 344 a 386. Ya son más porque se han ido incorporando, tenemos que actualizar eso y van a haber más el año próximo en distintos puntos del país. Tareas focalizadas como ANEP en acción, con foco territorial. Hoy hablábamos en la descentralizada de Río Negro las cosas buenas que se están haciendo con foco territorial, los espacios donde coordinan las escuelas, los liceos, las UTU, en donde generan propuestas, incluso aquí va a haber una movida respecto de ese accionar articulado y coordinado en clave ANEP, como nos gusta llamar a nosotros. Aumento de la alimentación escolar, se ha profesionalizado el servicio de alimentación escolar, contrariamente también a algún augurio que había por ahí, que la alimentación iba a desaparecer solo para los que necesitaban, para que no necesitaba, que se iba a pagar, que iba a poner ticket. Bueno, todo eso, por suerte, el tiempo ha ido siendo un gran aliado de lo que se está haciendo. Porque el tiempo, en la medida que va transcurriendo, va demostrando que muchos relatos y muchas cosas que se dicen y que se auguraron no son tales. Y tenemos ese aliado estratégico, que hay que esperar que transcurra para que demuestre que eso que se dijo no es así. La alimentación es un ejemplo, no solo en cuanto a cantidad, son miles los estudiantes en UTUs y en liceos que comen ahora y tienen 3 comidas que no tenían antes. Y solo basta mirar los centros de Espínola como otras acciones que estamos atendiendo situaciones de necesidad en liceo a través del programa de alimentación escolar de primaria. También concurso para nutricionistas, que haya más nutricionistas, no solo cantidad, sino también calidad del servicio de alimentación. Fortalecimiento de las becas estudiantiles, el año que viene vamos a fortalecerlas muchísimo más. Hay acuerdos que se están encaminando con el INEFOP para atender la situación de nuestros estudiantes. Ya han anunciado nuevas becas del Ministerio de Educación y Cultura para la formación docente, lo mismo que las que nosotros llevamos adelante. Extensión del tiempo pedagógico con otras modalidades en asociación con la sociedad civil. Hay que fortalecer los centros educativos y brevemente le digo, todos sabemos que hay actores protagónicos en que un centro educativo sea lo que tiene que ser. Y es el equipo de gestión, el equipo de dirección que articula, que coordina, que genera una comunidad profesional de aprendizaje. Y hemos recibido recursos y estamos fuertemente focalizados en reivindicar, profesionalizar y valorar la tarea de los equipos de supervisión y de los equipos de gestión, los directores y los subdirectores de nuestros establecimientos educativos. Y por eso concursos nacionales que ya se hicieron en primaria, el año que viene concursos para estabilizar directores de secundaria, directores de UTU, también
cursos de formación, se están 1.400 capacitando en este momento, formando. El año que viene ingresan en una nueva corte 700 más y ojalá otros 700 cerca de fin de año. Cursos de formación en el marco de la transformación curricular, que han trabajado inspectores de UTU, secundaria, mezclando, articulando, y no solo primaria por un lado, secundaria por otro. Pago adicional por vulnerabilidad. Ayer tuvimos una muy buena noticia en el Codicen. Aprobamos un índice que identifica a los centros educativos de acuerdo al grado de vulnerabilidad, a las prestaciones sociales que reciben los estudiantes que están. Porque increíblemente en la ANEP había un índice para secundaria, un índice para UTU, primaria otro. Entonces comenzaron a trabajar los equipos técnicos, llegaron a un acuerdo y ese índice de vulnerabilidad nos permite identificar a los establecimientos educativos de UTU y de secundaria dónde están, cuál es su situación, cuál es su realidad. Y ahí se va a pagar distinto al equipo de dirección. Y ahí se va a pagar distinto también la formación en general. No da lo mismo formarse que no formarse. Y también van a haber nuevos perfiles y se está avanzando en ese fortalecimiento de la gestión. Ese fortalecimiento de la gestión fortalece a los centros educativos y también fortalecimiento de los equipos de gestión fortalece al centro educativo. Nuevos sistemas de formación, monitor educativo, utilización de la tecnología, la estrategia de planificación como herramienta fundamental para la gestión, estabilidad de los equipos docentes. Aprobamos también ayer en el Codicen que en Río Negro va a ser uno de los departamentos seleccionados al efecto. Todos los docentes efectivos de la educación media del ciclo básico, que va a ser el tercer ciclo, primero, segundo, tercero de liceo y de UTU, séptimo, octavo y noveno a partir del año próximo, van a elegir por 3 años, para tener estabilidad en las comunidades docentes y que no haya elección todos los años, como tantas veces se reclama por nuestros docentes. Entonces, esta es una medida importante, que la hacemos en experiencia piloto en 6 departamentos más los centros María Espínola con vocación de universalización. Y eso resulta sustantivo. Equipos de gestión y de dirección profesionales estables formados, herramientas de gestión sustantivas y profesionales, equipos docentes estables en las comunidades educativas, mayores atribuciones, nuevas resoluciones, foco en las comisiones descentralizadas. Acá hay algunos integrantes de la Comisión Descentralizada de Río Negro, saben que es así. Hay que descentralizar, hay que darle mayores atribuciones al interior. El interior, como muchas veces decimos, también existe, pero lamentablemente sigue dependiendo mucho del centralismo montevideano, que desde un escritorio pretende resolver las cosas que muchas veces no se conocen. Entonces hay que empoderar a los actores locales desde las comunidades y hacia las otras estructuras organizativas que existen, que además aprovechan los recursos y bien en la mayoría de los casos. Vamos a lo que estamos discutiendo hoy por hoy, que comienza en el 2023. ¿Qué es la política curricular? ¿Qué es el cambio curricular? ¿Qué es lo que está en el tapete en este momento? Y para nosotros es muy importante saber que estamos avanzando en el establecimiento de una política curricular que tiene columnas vertebrales. El marco curricular nacional, ese paraguas que dice, bueno, la educación obligatoria del Uruguay tiene este rumbo, tiene un perfil. Cuando el estudiante egrese después de 12, 14 años de educación obligatoria, tiene que tener desarrolladas estas competencias, que son 10, que tienen un foco claramente en la comunicación y en el pensamiento, y en el relacionamiento y en la acción, que tienen esas competencias que el ciudadano del siglo XXI tiene que tener. El pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento científico, su relacionamiento con la tecnología, la comunicación oral, escrita, el conocerse a sí mismo, el saberse relacionar con otros, en no perder la importancia de lo local sin desconocer que está en una sociedad cada vez más globalizada, el ser un emprendedor, el saber que tiene que aprender a aprender permanentemente, entre otras cosas. En Buen Romance, la educación del Uruguay dice hoy, con este marco curricular, que hay que ir en esa línea. El ciudadano que egrese de la educación obligatoria a los 17, 18 años tiene que tener desarrolladas las competencias que aquí se dicen. Y para eso se establecen progresiones de aprendizaje. Cómo esas competencias se van desarrollando durante el trayecto educativo, durante todo ese trayecto que el estudiante hace. Y hay perfiles de tramo,
cómo va avanzando y cómo yo puedo, en definitiva, certificar, darme cuenta que el estudiante va logrando eso y si no lo logra, se tienen que desplegar los procesos de acompañamiento. Y luego la educación básica integrada, el plan, relacionado a las competencias, a los contenidos, a las progresiones de aprendizaje con los contenidos. Acá es una barbaridad decir que los contenidos no están más. No puede haber competencias si no hay contenidos. Pero los contenidos tienen que trascender el propio aprendizaje de sí mismo para apuntar hacia el desarrollo de esas competencias. No solo basta saber las reglas ortográficas, hay que saber hablar, hay que tener comprensión lectora, hay que saber leer. Y para eso hay distintas estrategias que los docentes en muchos casos ya vienen desarrollando. Y por eso hay que potenciarlas. Y por eso nosotros hemos establecido esta transformación curricular integral que tiene estas 10 competencias generales de las que hablábamos, agrupadas en 2 dominios, con un conjunto de acciones. Y esto es a mediano y largo plazo. Esto recién comienza en marzo. Y es un proceso de larguísimo aliento, pero que tenemos que comenzar. Sobre todo porque mucho de esto que proponemos ya se hace aquí en el Uruguay. Y aquí en Río Negro hay muchas comunidades, como las que visitamos en el día de hoy, que lo llevan adelante. Pero no puede quedar librado al voluntarismo. Acá hay una directora y un conjunto docente que dicen, sí, yo tengo ganas de hacer esto, me parece que está bien porque le hace bien a los estudiantes. No, tiene que ser una política pública. El sistema educativo en su conjunto tiene que ir por ahí. Y por eso también hemos hecho cosas de corto impacto, para atender necesidades del hoy. Se transformó la formación profesional básica en UTU para darle una oportunidad en formación a aquellos mayores de 14 años que se hayan desvinculado. Se creó el primer bachillerato bilingüe de la educación pública en tecnología y ya se está preparando en turismo y en deporte para avanzar y tener ofertas educativas de acuerdo a las necesidades. El primer bachillerato profesional en movilidad eléctrica, en logística, en relaciones internacionales y el año que viene 10.000 acreditaciones en los bachilleratos de secundaria en programación, que es una nueva alfabetización fundamental en los tiempos que corren. Hemos aprobado, y esto es también lo que está en discusión y lo vamos a terminar de aprobar, vamos a ver qué aporte hemos recibido de los distintos colectivos, el Plan de Educación Básica Integrada. La educación no tiene que estar fraccionada, el estudiante es el mismo, desde que ingresó a los 3 años hasta que llega a los 15. Y eso está así dicho innumerables veces por muchísimos docentes desde la década del 40 por lo menos en adelante, que es uno de los problemas. Cuando pasan de inicial a primaria, trepa la repetición de nuestros niños. Cuando pasan de sexto de escuela a liceo, UTU trepa la repetición y la desvinculación. Y así se nos van cayendo. Lo mismo en cuarto de liceo, cada vez son menos los que están, cada vez son más los que abandonan y repiten. Por eso una educación básica integrada que tiene 3 grandes ciclos. El primer ciclo va de los 3 años al segundo de la escuela. El segundo ciclo va de tercero de escuela a sexto de escuela. Y el tercer ciclo va de séptimo, actual primero de liceo UTU, a noveno de liceo o de UTU. Los estudiantes van a pasar de las escuelas a los liceos. La gran diferencia es que hay un plan que tiene conceptualización pedagógica, didáctica, de evaluación igual, construida desde la comunidad de realidades distintas y de saberes diferentes de primaria, secundaria y UTU, que por primera vez pasa en el país, que tiene además una articulación y un diálogo entre los distintos subsistemas, que procura eso, y el gran desafío, como me decía la inspectora de primaria hoy, es que eso comience a suceder con la formación de los docentes y el cambio en las prácticas. Yo ya no puedo, como estoy haciendo yo ahora, pararme frente a una clase de estudiantes, desarrollar en forma magistral lo que leí antes, que los estudiantes estén como ustedes en forma inmovilizada, apuntando, y luego una vez por mes repitan lo que yo les dije en un escrito. Eso ya no corre. Hay distintas estrategias que muchísimos docentes me consta que las llevan adelante. Ya la historia no puede estar separada de las otras ciencias humanistas o sociales, del área social. Lo científico pasa lo mismo, lo científico se debe relacionar con lo humanista, no abandonar uno por el detrimento del otro y así sucesivamente. Ejes transversales de inclusión, de tecnología, todo eso apuesta a este proceso de cambio que se inicia y que desarrollaremos mayormente a futuro. Y lo último, y con esto cierro,
es lo que también es fundamental en un sistema educativo. Nos lo enseñó Varela a finales del siglo XIX, que es la política nacional docente. El techo máximo que tiene un sistema educativo es la calidad de sus docentes. Eso está estudiado internacionalmente además. Entonces vamos por el título de grado universitario, reconociendo una gran deuda que tenemos con los maestros y los profesores y profesoras vinculado al título universitario, en función de la nueva normativa que nos permite presentarnos a un reconocimiento que dará el Ministerio de Educación y Cultura. Para que el título universitario no sea solo un cartoncito, estamos transformando curricularmente. Y esto es otro problema que ustedes habrán escuchado, problema en el buen sentido, se ha generado discusión, se ha generado cruces de opiniones y sobre todo versiones, como pasa en lo otro, ¿verdad? Que estamos dispuestos a hablarlo y cuando pregunten lo diremos, de que se pierden horas, de que la gente va a quedar sin trabajo, de que en definitiva se afecta a los docentes. Yo quiero asumir el compromiso, y Juan Gavito siempre lo dice, de que como Codicen hay innumerables reglas que están establecidas en el estatuto, en la normativa de aplicación, derechos adquiridos de los docentes que los vamos a respetar. Un docente efectivo tiene derecho a su unidad docente en educación media, a su cargo en educación primaria y por lo tanto va a seguir teniéndolo independientemente de todo. Pero les digo que de asignaturas que desaparecen, horas que disminuyen, en lo que respecta a educación secundaria, muchas de las cosas que se dicen no son tales. Pasan de asignaturas a talleres, pero los talleres van a estar. Y en formación en educación también hay muchísimas cosas que se dicen, que desaparecen, pero les quiero decir que todos estos trabajos se han construido con docentes uruguayos que han constituido grupos de trabajo y que en definitiva están presentando las propuestas a consideración y aprobación. Nosotros en este momento tenemos toda la transformación curricular de formación docente en el Codicen para aprobar y tenemos una sesión extraordinaria el lunes donde deliberaremos al respecto. Nuevos cursos de formación permanente para generar esto, ¿verdad? Una política nacional docente. Es muy importante que haya formación permanente. El título de grado es el primer escalón de una larga escalera que tengo que transitar. Nuevos concursos de ascenso, largo reclamo, que los docentes, ¿por qué ascendemos solo por antigüedad? ¿Cuántas veces yo mismo dije y costó haberlo dicho? Da lo mismo ser un buen o un mal docente, porque yo voy transitando por la vida y voy ascendiendo. En general, en media en particular. En primaria hubo algunos concursos que nosotros tomamos como ejemplo y ahora estamos por primera vez poniéndolo en secundaria y en UTU. Y el año que viene van a haber concursos para que los docentes puedan cambiar de grado y puedan ascender en primaria, como bien dice Juan, que ya estaban, en secundaria y en UTU. Y esto también es muy importante y es revolucionario, por más que no se quiera reconocer. La estabilidad en el centro educativo, la permanencia y la generación de comunidad de aprendizaje y que la carrera docente logre trascender el mero hecho de trabajar y de estar ahí. Con esto no quiero decir que la enorme mayoría de los docentes, por más que exista este escalafón que se asciende por antigüedad, son excelentes docentes, trabajan más allá de todo, no hay duda, porque mantienen el sistema educativo y lo demostraron en pandemia. Pero hay que premiar. No solo basta el reconocimiento que nos dan las familias como docentes o que nos dan nuestros alumnos cuando logramos que sus alas se desarrollen y comiencen cada vez a volar más. También tiene que haber un sistema educativo que premie al buen docente. Un cronograma nacional de concursos que por primera vez la Administración de la Educación lo tiene. Un cronograma que dice, bueno señores docentes, entre el 2022 y el 2025 van a haber estos concursos de direcciones, de inspecciones. Vamos a hacer concursos para asignaturas de secundaria, que hace 10 años que no hay concurso, para que tengan derecho a efectividad, que parece que también es algo significativo y a trascender. Investigación, extensión y cierro con esto que es bien importante. Aquí no hay quienes les importan los salarios docentes y a quienes no nos importan. Nosotros nos tocó padecer como autoridades de gobierno la situación de pandemia y que la recuperación salarial, esto es, que el aumento del salario de los docentes no fuera acompasado con la inflación que tocó al país vivir. Y hubo dos fenómenos, la pandemia y el déficit fiscal, que la ANEP no escapó de él y que tenía déficit en el entorno de 600 millones de pesos, que fuimos atendiendo para lograr equilibrar las cuentas. Y en definitiva, se firmó ahora un convenio con todos los sindicatos de la educación y va a haber una recuperación salarial del 2025, que incluye la que no hubo en el 2020, que no es responsabilidad del actual gobierno, sino que viene de situaciones anteriores. Incluye esa recuperación salarial de aquí al 2025
para que todo lo que se perdió se vuelva a tener, más los aumentos que se aseguran por inflación, que esa es otra cuestión bien importante y significativa a recalcar. El gobierno se compromete a que va a tener en cuenta la efectiva inflación que exista. Y luego los complementos, las atenciones de inequidades de maestros de tiempo completo, profesores de escuelas agrarias, adscriptos, ayudantes preparadores que van a tener aumentos adicionales. Un buen romance para entendernos. En febrero va a ser entre el 10 y el 11% aproximadamente el aumento en general de los docentes. Maestros de tiempo completo van a tener más, profesores agrarios, adscriptos, directores, inspectores van a tener un poco más por todo esto que venimos de explicar. En definitiva, y para redondear, nuestra propuesta, nuestro desvelo y nuestro trabajo está orientado a mejorar los aprendizajes y las trayectorias de los chiquilines, que no se caigan, que estén, que aprendan, que tengan herramientas, a combatir la inequidad a través de políticas focalizadas. No se puede atender a todo el mundo igual, eso no es equidad. La equidad es atender distinto al que está en una situación diferente, dándole posibilidades. Fortalecimiento de los centros educativos con todas las acciones vinculadas a la gestión que hablamos. El cambiar el currículum, el qué se aprende, el para qué y el cómo, los planes, los programas de estudio que está en plena discusión y estamos recibiendo aportes. Y brindar mayor estabilidad y formación de los docentes. Esta es nuestra hoja de ruta, estas son nuestras acciones, esto es el compromiso que asumimos ante el Parlamento Nacional en agosto del 2020, hemos recorrido el país ratificándolo, trabajamos todos los días para que se concrete porque nos parece que es imprescindible que la transformación educativa se lleve adelante. Muchas gracias por estar acá.